Pues buenos días a todos. El Señor ya nos ha estado hablando en esta mañana a través de la música, de las canciones. Y aunque tenía que estar Quique hoy predicando, pero él también se puso enfermo, entonces nos avisó para que pudiésemos ocupar su lugar, que es imposible, pero lo vamos a intentar. Walter también está en Lugo, también predicando allí, en la iglesia, también compartiendo la palabra. Así que me toca a mí en esta mañana, tendréis que tener un poco de paciencia. También traigo muchos saludos de dos iglesias en La Coruña, en Ferrol. No sé por qué, pero últimamente Dios me está mandando para allá. No soy del Deportivo, pero como Germán, pero bueno, vamos. Y entonces estuve en la iglesia en calle Sartaña, en Ferrol, hace 2 domingos. Ellos mandan muchos saludos para aquí. Y también el domingo pasado en la iglesia en Ares, que también, siempre que vamos a las iglesias, damos saludos de nuestra iglesia y también los traemos. Así que recibidlos porque son hermanos y hermanas en Cristo que se reúnen en diferentes lugares, pero que también forman parte de la iglesia. Sí, vale. Pues no sabía que eras traumatóloga. Mira tú. Tus ratos libres. Una muller es una muller. Muy bien. Bueno, vamos a ver si esto... creo que tienes que practicar más. Mira, para no estar... Yo creo que es mejor quitarlo. Sí. Sí. Cuando pasan estas cosas... Gracias, sí, yo creo que sí. Cuando pasan estas cosas es porque Dios está obrando. Y el enemigo también. Entonces, algo el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana, ¿no? Así que os decía que Walter el domingo pasado nos habló de ese dilema que tuvo José, el esposo de María, cuando resulta que su mujer aparece embarazada en un pueblo pequeño y su mujer le dice, mira, Pepe, que estoy embarazada. Ellos no se habían casado todavía, estaban comprometidos para casarse. Y José le dice, es que es del Espíritu Santo y me lo dijo un ángel. ¿Te imaginas? Ya. Entonces José le dice, mira, bueno, vamos a ver cómo arreglamos. Y allí estuvimos escuchando esa historia, ¿no? De cómo un hombre con temor de Dios tiene fe en lo que Dios está haciendo y sigue con María a pesar de algo tan milagroso que nunca había sucedido antes en la historia de la humanidad ni tampoco sucederá de nuevo. Ahora, no estamos en Navidad, pero hoy nos toca el capítulo 2 de Mateo, así que os invito a leerlo, pero escuchándolo. Es decir, vamos a poner un audio, que es la nueva traducción viviente, y lo vamos a escuchar. Y al mismo tiempo, si queréis leerlo por vuestras Biblias, podéis seguir la lectura, pero vais a ver que os van a cambiar algunas palabras, como queráis. Pero concentraos, escuchad este audio como si nos lo estuviera relatando Mateo, ¿vale? Mateo capítulo 2. Evangelio según Mateo, capítulo 2. Jesús nació en Belén de Judea, durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, porque eso es lo que escribió el profeta. ¿Y tú? Oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, que será el pastor de mi pueblo, Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo:
Vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate. Huye a Egipto con el niño y su madre. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores, y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos. Se niega a que la consuelen, porque están muertos. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate. Lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho. Lo llamarán Nazareno. Muy bien, gracias. Gracias también por el tema del pie, pero al final no me deja mover este brazo, entonces prefiero tenerlo en la mano. Bueno, aquel bebé que nació allí, porque no estamos leyendo solamente una historieta, estamos leyendo la historia real de lo que sucedió. Y esto no solamente nos lo cuenta la palabra de Dios, sino también los historiadores. Pero aquel niño que nació allí era mucho más que un niño, porque allí hubo un conjunto de circunstancias milagrosas y sobrenaturales que no se dieron ni se darán más en la historia de la humanidad. Aquel bebé que nacía allí estaba mostrando cosas que nunca se habían visto. Primero, ángeles. Ángeles que le aparecieron a María diciéndole que se iba a quedar embarazada de una obra que Dios iba a hacer en su vientre. Ángeles que luego le hablaron también a José para que se quedara tranquilo y recibiera a María como su esposa, a pesar de haberse encontrado embarazada así repentinamente y milagrosamente. Ángeles que le hablan a los pastores y que les dicen que vayan a Belén. Ángeles que se ven como cantan allí en el cielo. Todo eso es algo completamente milagroso, es una dimensión que no se había visto antes. También encontramos a María embarazada siendo virgen. Encontramos multitud de profecías que se cumplen del Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser que 1000 años antes, 800 o 600 años antes, se estén profetizando cosas acerca de un niño que iba a nacer y dando muchos detalles de todo ese nacimiento y que se cumpla?
y que lo hayan escrito diferentes profetas y escritores bíblicos sin conocerse entre ellos, con muchos años de diferencia y de diferentes continentes. Es que hay una mente rectora que todo lo supervisa. Está Dios que está inspirando a esas personas para poder escribir cosas que se van a cumplir en el futuro. También encontramos toda una conjunción astronómica de cosas que están sucediendo ahí. Encontramos a una serie de astrónomos o de científicos o de sabios que están viendo una estrella que no existía antes. Y estamos también viendo que, curiosamente, todos los sacerdotes y los escribas y los religiosos del pueblo, que debían ser los que estaban esperando a Jesús, están completamente ausentes. ¿Os dais cuenta que casi todo lo que aparece aquí son personas gentiles? Es decir, personas no judías. Es curioso esto, porque se les había prometido a los judíos un Mesías, pero nadie lo estaba esperando. Sí lo esperaban, pero no lo esperaban. Nadie se dio cuenta de esto. Y también luego, además de la revelación en sueños a los sabios, también encontramos algo terrible. Y es el infanticidio que sucede allí con Herodes. Todo esto nos muestra que aquel niño era alguien especial. Era mucho más que un niño. Y si queréis un bosquejo del capítulo, aunque no nos vamos a detener en todo el capítulo porque no tenemos tiempo, podríamos hablar que del versículo 1 al 11 tenemos un niño adorado, del versículo 13 al 18 un niño perseguido y en los últimos versículos un niño protegido. Así que ya desde el mismo nacimiento ya Jesús era perseguido. Ya comenzaron a buscarlo para matarlo. ¿Por qué? Porque aquel niño no era solamente un niño. Era Dios hecho hombre. Y esto lo va a ir demostrando luego en su vida Jesús a través de sus milagros, a través de una vida perfecta, sin pecado, a través de su muerte y a través de su resurrección. Cantábamos antes, Cristo vive, ¿verdad? ¿Lo crees? Bueno, ¿creéis que Cristo vive? Sí. Bueno, gritan más los que están ahí en las redes sociales que nosotros. Si Cristo vive, tenemos que vivir de una forma completamente diferente. Además, aunque tú no creas que Cristo vive, Él vive igual. No se trata de si lo crees o no, se trata de que esto es algo histórico y de que es una realidad que yo puedo creer o puedo rechazar, pero eso no cambia la verdad. Ahora, el desarrollo que vamos a hacer en esta mañana va a centrarse en los versículos del 1 al 11, ¿sí? Que es un niño que fue adorado. Porque es raro esto, ¿no? De que nazca un niño y de que vengan del Oriente pues una serie de científicos a darle su adoración. No era solamente a conocerle, a darle sus respetos, era a adorarle. ¿A un niño? Mucho más que un niño. Y leemos ahí en los primeros versículos que era un niño buscado, un niño que estaba siendo buscado por unos magos. Bueno, no eran magos, se les llama reyes magos, hasta se conocen sus nombres, ¿no? Pero resulta que ni eso lo dice la Biblia, ni dice tampoco que eran 3. Decimos que eran 3 porque le ofrecieron 3 regalos, oro, incienso y mirra. Entonces decimos, eran 3. Sin embargo, podía ser toda una comisión de científicos, podían ser 3, 4, 5, no sabemos. Ahora, ese nacimiento de Jesús sucede entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. ¿Vale? Uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque hay una serie de errores históricos y se sabe que él nació entre el año 6 y el año 4 de lo que se conoce como el tiempo de Cristo. Y la llegada de los sabios fue más o menos 2 años después del nacimiento de Jesús. ¿Cómo nos pintan esto a veces algunos artistas o la literatura o las películas? Pues todos amontonados en el pesebre.
Es decir, allí están los animales, los pastores, los magos, todos están allí. Pero realmente aquí se nos dice que cuando estos sabios llegan, no llegan a un pesebre, llegan a una casa. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo esto, porque algunos dicen que estos sabios orientales eran como una especie de casta sacerdotal, de medos y persas, de maestros, de médicos, y hasta podían ser un tipo de adivinos y encantadores, aunque esto nos suena así un poco raro. No eran personas del pueblo de Dios, no eran personas judías, eran personas, digamos, mundanas, que no participaban de las cosas del pueblo de Dios. Sin embargo, son ellos los que vienen a ver qué estaba pasando con aquel niño. Ahora, estos sabios tenían que venir cargados de alimento y de muchos enseres, porque el viaje de ellos fue muy largo. Pudo ser un viaje de muchos meses, pudo ser un viaje de más de un año, tal vez, detrás de una estrella. Bueno, realmente es lo que sucede hoy. ¿Cuántos jóvenes hoy andan detrás de las estrellas? Estrellas de Hollywood, estrellas que son cantantes. Siempre buscamos una estrella, porque queremos ser como ella. Pero no hay mejor estrella que Jesús. Porque es el único que te va a decir la verdad, el único que va a tener una relación personal contigo. No creas que ninguna estrella del espectáculo va a ser tu amigo. A menos que tenga algún interés. Pero Jesús es una estrella, ¿no? Por decir así, y Él sí que nos ama. Ahora, para que Herodes atendiese a este séquito, tenían que ser bastante especiales. No es que venían allí cualquier persona allí en unos burritos y unos camellos, no. Tenían que ser personas que se les notaba que eran importantes, tanto por su realeza, por sus vestiduras, por su sacerdocio, no sabemos, y por todo aquel séquito. Entra en Jerusalén algo así y eso no pasa desapercibido. Así que Herodes dice, bueno, voy a frotar las manos y a ver qué puedo sacar aquí de esta gente. Y tal vez vinieron al palacio de Herodes pensando que algún heredero suyo había nacido. ¿Dónde iban a ir? A Jerusalén. Ahora fíjate que el versículo 2 dice literalmente el que ha nacido rey de los judíos. Porque Jesús era rey antes de nacer. No es que fue rey después. La Biblia nos dice, si la estudiamos en toda su longitud, que el Hijo de Dios es eterno. Y que el Hijo de Dios vino a este mundo para hacerse como nosotros, para poder tener un cuerpo y morir por nosotros en la cruz, para morir por nuestros pecados y resucitar y demostrar que era el Hijo de Dios. Y ese Jesús del que estamos hablando era el Rey antes de nacer, el Rey del universo, el que creó todas las cosas. Y qué gran amor tiene que, pensando en ti y en mí, lo deja todo para venir a hacerse como una hormiguita como nosotros. El Rey de los judíos. Jesús nació Rey de los judíos. ¿Y cómo murió? Como Rey de los judíos. Cuando le pusieron allí aquel letrero sobre la cruz que ponía Jesús, Rey de los judíos. Ahora, el tema de las estrellas es un tema muy fascinante, ¿no? Tony podría enseñarnos alguna cosa de estos. Germán ya está siguiendo también ahí estos pasos y tal vez alguno de vosotros también. El tema de la astronomía, ¿vale? No estudiéis astrología, no, astronomía. Es muy, muy fascinante, muy cautivador. Y desde tiempos inmemoriales la gente se guía por las estrellas. Antes de que en los barcos, por ejemplo, hoy importantes de pesca, etcétera, tuviésemos todo este tipo de radares y GPS y 20.000 cosas de estas, que no conozco bien tampoco, había que guiarse por las estrellas y usar cierto instrumental manual para medir por dónde tenemos que ir. ¿Por qué? Porque las estrellas no se mueven. No se mueven las estrellas. Entonces siempre están ahí. Se mueve la Tierra, ¿no? Ahora es curioso, pero esta estrella de la que estamos estudiando aquí se movía, ¿o no?
Entonces, ¿era una estrella o no era una estrella? Bueno, como os decía antes, ahí sucedió algo en los cielos, una conjunción de estrellas. Los estudiosos de astronomía dicen que en el año 12 a.C. pasó el cometa Halley. Se vio allí. Y también dicen que en el año 5 a.C., tal cual el nacimiento de Jesús, posiblemente el 5 a.C., se vio una supernova, o sucedió una supernova, que es la explosión de una estrella. No sabemos si estas cosas fueron así o no. Más allá de todo eso, ¿acaso Dios no podía tener una estrella especial que se movía y que guiase a los magos? No es que tenemos que darle un sentido científico a todo. Dios hace milagros y Él pudo hacer una estrella que no sería una estrella porque tenía que venir cerca de la Tierra y moverse. Pero así es como lo dicen los escritores bíblicos, ¿no? Una estrella especial preparada por Dios. Y en el oriente vieron la estrella que les guiaba hacia el occidente. Esa estrella estaba ligada a Jesús. No sabemos cómo era ni sabemos qué era, pero tenía que ser una especie de lumbrera o de luz movible que iba delante de los sabios para indicarles el camino y que después se paró sobre la casa donde estaba Jesús. ¿Sí? Entonces no era una estrella. ¿Te acuerdas cómo Dios guió al pueblo de Israel en el desierto cuando era de noche? Con una columna de fuego. Y entonces ellos seguían la luz y el Señor les guiaba. Yo no sé cómo fue esta estrella, pero está claro que Dios estaba guiando a aquellos sabios para que llegasen justo a donde estaba el Señor Jesús que había nacido. Pero claro, en el versículo 3 nos encontramos con una pregunta muy, muy incómoda para Herodes y todo su palacio. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Te imaginas a Herodes? ¿Cómo? Yo soy el rey de los judíos. ¿Cómo que el rey de los judíos que ha nacido? Esto tuvo que fastidiar y doler enormemente a Herodes. Él se autoproclamaba el rey de los judíos. Además, Herodes el Grande fue conocido por su gran crueldad. ¿Sabéis que mató a su madre? Y mató a una de sus esposas. Y mató a 3 de sus hijos por miedo a perder el trono. Eso es lo que hacía Herodes. Era un asesino, era un homicida, un hombre lleno de orgullo, de pecado, de celos, de envidia y de este trono no me lo quita nadie. ¿Y ahora venís a decirme que nació el rey de los judíos? Bueno, yo creo que lo primero que le pasó por la cabeza a Herodes fue matar a estos sabios. Pero bueno, quiso investigar qué estaba pasando aquí. Porque dice ahí que toda la ciudad se conmovió o se incomodó con este tema. ¿Cómo? Pero entonces, ¿no es el rey de los judíos el que tenemos? Cuando una ciudad no conoce a Cristo, se incomoda cuando le hablas de él, ¿sabes? Estamos aquí en Cangas para decirle a las personas que hay un rey, que ha nacido un niño que es mucho más que un niño. Para decirle a las personas que se puede tener un encuentro personal con Cristo, que Cristo está vivo porque lo dice la palabra de Dios. Y esto causa 2 reacciones en las personas, o sed de conocer o rechazo. ¿A cuántas personas le hemos hablado alguna vez que nos han rechazado? Y como recordábamos ayer a la noche en una cena de ministerio que tuvimos, creo que fue Tony, ¿no? Que queriendo predicar el evangelio en una casa, en Moaña, el hombre sacó la escopeta y estuvo a punto de dispararle. Porque hay rechazo. Pero también encontramos un niño profetizado. No solamente un niño que estaba siendo buscado por estos sabios, sino un niño que había sido profetizado. Ahora es Herodes el que pregunta. Y entonces aquí encontramos algo interesante. Cuando hablamos de Cristo y hacemos pensar a las personas,
Las personas hacen preguntas porque quieren saber más. Y eso dice la Biblia en Romanos que es así. La fe viene por el oír, pero ¿el oír de qué? ¿Qué cosa? De la palabra de Dios. Cuando predicamos la Biblia, las personas empiezan a sentir en su corazón como una sed, como si tuvieran hambre para conocer más. Y eso es algo que hace el Espíritu de Dios, para que nosotros conozcamos la verdad. Pero la motivación que llevaba a Herodes a preguntar eran los celos y la envidia. Así que nació un rey de los judíos. Hay que matarlo. Fíjate que ni el gobierno, ni los religiosos, ni la ciudad sabían nada de que Jesús había nacido ya. Y en el versículo 5 dice que había sido escrito por el profeta. Porque si algo sucede también aquí en Mateo 2 es que te encuentras reyes, te encuentras profetas, te encuentras sacerdotes. Hay toda una serie, un cúmulo aquí de cosas milagrosas que están pasando. Y muchas veces en este capítulo dice que la profecía se cumplió o para que la profecía se cumpliese. Todo lo que Dios estaba hablando ahí y lo que había dicho cientos de años antes estaba cumpliendo. Todo empieza a tener sentido cuando abrimos la Biblia. ¿Sabéis qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Casa de pan. Tenemos historias ahí que sucedieron en Belén, como la historia de Ruth y de Booz, como la historia del rey David. Además, Ruth fue, me parece, la bisabuela del rey David. Y del rey David vendría después Cristo, también como descendiente. Entonces, Belén es muy importante en esto, porque hay historias que sucedieron ahí. Además, esta casa de pan, Jesús dice, y va a decir más tarde, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Y en el versículo 6 encontramos una profecía, la profecía de Miqueas 5:2, que dice, Belén Efrata, es decir, Belén pequeñita, piensas que no eres importante, pero que sepas que de ti va a nacer la persona más grande que ha pisado este mundo, Dios mismo, hecho hombre. ¿Cuántas veces nos sentimos así como Belén, verdad? Nos sentimos poca cosa. Parece que no le importamos a nadie. Decimos, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo dar? Parece que paso desapercibido para los demás. Y sin embargo, si nos ponemos en las manos de Dios, Dios puede hacer algo grande en tu vida, a pesar de lo pequeño que te sientas, porque así es Dios. La última parte de Miqueas 5:2 dice, sus salidas son desde los días de la eternidad. Eso quiere decir que Jesús era rey antes de nacer. En los versículos 7 y 8 nos encontramos con un niño que fue envidiado. Y nos encontramos ahí que Herodes hace una reunión secreta con los sabios, no con los religiosos. Y entonces les hace muchas preguntas para conocer con exactitud el momento del nacimiento de Jesús. Tal vez la estrella había surgido en el momento en el que Cristo nace y es el momento en el que estos sabios ven la estrella, no lo sabemos. También dice Números 24:17, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Dice también Apocalipsis 22:16, yo soy la raíz y el linaje de David, dice Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que hay muchas cosas ahí interesantes. La estrella surgió, estos sabios la vieron, comenzaron el largo viaje y llegaron a Jerusalén. Y en el versículo 8 encontramos que el propósito de Herodes no era adorar al niño, sino matarlo. Qué hombre, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿cómo Dios tiene personas en la política o como gobernantes de ciertos países que hacen cosas terribles y Dios lo permite?
De hecho, todavía más. La Biblia dice que Dios los pone ahí. No porque Dios esté de acuerdo con lo que están haciendo, sino porque Dios es el soberano. Hermanos, hay tantas cosas que no entendemos en la vida. ¿Por qué este gobernante? ¿Por qué gobernantes? Fíjate cuántos gobernantes en la historia humana han asesinado, han cometido grandes homicidios, y Dios lo permite. Y así en nuestra vida. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué murió él? ¿Por qué viene esta enfermedad? ¿Por qué? Y muchas veces no hay respuesta. Dios es el soberano. Dios conoce todas las cosas. Y aunque nos diera explicaciones, tal vez no las comprenderíamos. Lo comprenderemos un día cuando estemos en su presencia. Mientras, necesitamos la fe para seguir confiando en Dios a pesar de los momentos difíciles de nuestras vidas. Los descubrimientos arqueológicos y demográficos en esa zona nos dicen que en Belén en ese momento había entre 15 y 20 niños de 2 años para abajo. ¿Sabéis cuántos murieron? Todos. ¿Cómo era Herodes? Claro, si es capaz de matar a su madre, a su mujer, a sus hijos, ¿cómo no va a matar niños? Pero fíjate, como diciendo, voy a cortar la vida de ese tal Jesús, rey de los judíos, antes de que crezca. Y mata a todos los niños para asegurarse. ¿A qué te recuerda esta historia? De otra historia que nos lleva allá, nos transporta a la época del Éxodo. De un tal... ¿Quién? Moisés. ¿Y qué sucedía allí con el faraón? Cuando quería también, y de hecho lo hizo, matar a muchos niños, a los primogénitos de los hebreos. Estas cosas son guiños que nos hacen los escritores bíblicos, porque la Biblia es una historia de principio a fin, y hay ciertas cosas que nos hacen recordar otras que habían sucedido. Y así como en Éxodo, Dios permite esa matanza, pero protege a un niño, Moisés, que va a liberar luego al pueblo de la esclavitud, también nos encontramos que Dios permite que Herodes haga una matanza de niños, pero protege a uno que además es su hijo y que va a ser el liberador de la esclavitud de su pueblo Israel y de toda la humanidad. Por eso, al comprender toda la Biblia, todas las piezas van encajando. Ahora, el tema es, ¿cómo podían estos sabios saber cuál de ellos era el niño? Bueno, algunos podrían decir, bueno, una vez que se murieron todos, pues solo quedaba uno. Pero bueno, esto sucede después. Por eso el tema de la estrella. Y es un niño adorado. Tú piensa en esto, querido hermano, querida hermana. Durante meses o más de un año recorriendo diferentes territorios, pasando por diferentes países, por desiertos tal vez, pensando, ¿pero qué hacemos aquí siguiendo una luz, una estrella que no sabemos bien qué es? ¿Harías tú algo así? ¿Tenían fe estas personas? Y dice ahí el versículo 9 que la estrella iba delante de ellos y que se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Así que eso nos indica que la estrella tenía que ser un lucero, que tenía que estar muy cerca o muy bajo, o a lo mejor algo que lanzase una luz sobre la casa para que ellos supiesen que esa era la casa de Jesús. Todo esto es milagroso, hermanos, porque todo lo que envuelve la vida de Jesús es milagroso. Todo lo que fue profetizado acerca de él, su nacimiento, su vida, sus milagros, todo es milagroso para mostrarnos que hay alguien superior a nosotros, que es Dios, que hay un diseño en este universo, que hay alguien que te creó y que me creó a mí y que nos ama profundamente y que es capaz de dar a su único hijo para que tú no tengas que morir. Jesús muere por ti y si tú aceptas
ese acto, esa obra de Cristo en tu lugar, la Biblia dice que eres salvo. Porque al final la Biblia se escribe para mostrarnos qué malos somos, cuán pecadores somos y cómo la única forma de pagar por nuestro pecado era alguien perfecto que muriese en nuestro lugar, el Señor Jesús. El versículo 10 dice ahí que estos sabios, al ver la estrella, dice, se regocijaron con muy grande gozo. Pegaron saltos de alegría, saltaron del camello, no sé lo que fue eso. Pero dice que se gozaron tanto de decir, por fin, llevamos meses y meses pensando dónde vamos a llegar, quién es esa persona, quién... Ellos sabían algo del rey de los judíos, nos decía Marta antes, conocían las profecías, pues seguramente. ¿Personas que eran gentiles? Pues parece que sí. Y entonces comenzaron a ver todas estas señales que Dios les daba y ahora llegan ahí y dice literalmente el griego que se alegraron con una agitación enorme y excesiva. Imagínate lo más alegre que te puede pasar. Y dice que ahí al llegar al pesebre, ¿no? No, al entrar en la casa. Vale, Jesús tenía tal vez 2 años de edad, año y medio, 2 años y medio, no sabemos exactamente. Era un niño pequeño. ¿Tú te imaginas, da salud como mujer, estás criando a tu hijo y un día por la puerta te aparece un séquito real de astrónomos, de... ¿Qué habrá pensado María y José? ¿Te imaginas? Claro, ellos sabían que ese niño era algo especial, porque fue algo milagroso, pero ¿tanto? ¿Era el Mesías prometido? Pero ¿a qué vienen ahora todo este séquito aquí? Y dice que llegan, y claro, yo me imagino, yo me postraría delante de ellos, o les haría reverencias a ellos, pero son ellos los que hincan la rodilla y adoran a Jesús. Ellos sabían que era mucho más que un niño y dice que le dan regalos. Oro, que es el que simboliza la realeza, porque Jesús era rey. Le dan incienso, porque eso habla del sacerdocio, de las oraciones del pueblo de Dios. Y le dan mirra, porque eso nos muestra y nos habla del cordero, porque era con lo que se ungían los utensilios para el sacrificio. Con esos regalos, estos sabios están diciendo, este niño es rey, este niño es un sacerdote, este niño es un cordero también, que vino aquí para sacrificarse en nuestro lugar. Qué cosas tremendas, ¿eh? Ahora, tú imagínate a José y a María prácticamente sin ningún sustento, diciendo, ¿cómo vamos a salir adelante? Vinimos aquí, tuvimos que hacer un censo, tuvimos que venir a un sitio que no era el nuestro, nos lo gastamos todo en el viaje y ahora... Pero Dios ya había previsto todo esto. Y ellos tenían que irse a Egipto, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? ¿Por qué Egipto? Si Egipto es el símbolo del mundo, del pecado, de lo malo, pues Dios se los lleva a Egipto para que se cumpliese la profecía, otra vez, donde decía, de Egipto llamé a mi hijo. Y entonces, piénsalo, ahora María y José tenían un montón de dinero y un montón de recursos que les ayudarían un montón para los meses y años que vendrían después. María y José tuvieron una fe que es muy difícil de explicar. ¿Realmente si te pasara eso confiarías en Dios? Ves cómo crece tu barriga y dices, pero si yo no hice nada. Hace falta mucha fe, tanto de ella como de él. Pero cuando tú tienes esta fe y cuando tú obedeces al Señor, aun cuando piensas, no sé cómo voy a hacer los años que van a venir, Dios ya se encargó de todo. Y ya un año antes, ya pone el corazón de personas, pone en su corazón que vengan y que te van a traer recursos para ayudarte en tu vida. Así es Dios. Dios provee.
mucho antes de que tú ores, Él ya tiene la respuesta. Ese es nuestro Dios. Y este es un poco lo que quería compartir con vosotros en esta mañana. Jesús es mucho más que un niño. No es un bebé que nace allí en un pesebre y que recordamos en Navidad como para echarnos un poquito de espiritualidad encima, que además cada vez ya se quiere quitar más todo el tema de la Navidad. Pero es que aquel niño venía para dar su vida por nosotros. Venía con una misión y era vivir una vida perfecta de obediencia, ser obediente a su Padre Celestial, hacer milagros para demostrar que era Dios y formar un grupo de discípulos que continuasen su misión una vez que Él muriese y resucitase y ascendiese a la eternidad. Y esa historia llega hasta nosotros hoy, 2000 años después. Y seguimos creyendo lo mismo que creían los discípulos. Y seguimos creyendo en la misma persona de la que los escritores bíblicos nos escribieron. Y eso es el poder de Dios. Y nosotros hoy tenemos que seguir también compartiendo esta gran noticia con las personas. Eres una persona sabia cuando buscas a Jesús. Pero recuerda, es Jesús quien te está buscando a ti. Jesús dijo también a los creyentes que somos como la luz del mundo. Y tú y yo somos como si fuésemos estrellas que guiamos a otros a los pies de Jesús. Buscar a Jesús a veces es como un proceso, es como un viaje, donde vamos viendo brillos que nos apuntan a Él, porque alguien te habló, alguien oró por ti, alguien te dio un folleto, alguien te invitó a la iglesia, y poco a poco se van cumpliendo los planes de Dios en tu vida. Hay 3 personas aquí frente a Cristo. Está Herodes, el que se molestó. Están los religiosos, que son indiferentes. Y están los que adoran, que son los sabios. La pregunta en esta mañana para ti y para mí es, ¿en qué grupo te encuentras? ¿Me molesto cuando me hablan de Dios, como Herodes? ¿Me da igual, como los religiosos? ¿O reconozco que Jesús es mucho más que un niño y le adoro? Me gustaría terminar cantando una canción en esta mañana que habla de esos sabios que buscaban a Jesús hasta que se dieron cuenta de que era Él quien les buscaba a ellos. Así que ponte en la piel de un sabio y al escuchar esta canción piensa en que aquel niño era mucho más que un niño y que lo sigue siendo, porque Él resucitó. Dulce niño. ¿Dónde está el rey que ya nació? Vengo a ofrecer mi adoración. El viaje ha sido largo y quiero encontrar la respuesta a mi peregrinar. Dulce niño Jesús, llevo años buscándote, dulce niño Jesús. Sé que estás esperándome
dulce niño. Tu estrella va guiándome y se detiene ahora en Belén. Mi corazón palpita lleno de emoción. Será esa casa la de mi Salvador, dulce niño Jesús. Te he encontrado al fin, mi rey, dulce niño Jesús. Toma el oro, el incienso y mi ser, dulce niño. He cruzado el desierto, la arena y el calor, y ahora encuentro un oasis de perdón. Tengo aquí frente a mí al verdadero Hijo de Dios. Lo sé. Tú me has encontrado a mí, dulce niño Jesús. Eres tú la razón de vivir, dulce niño. Te encontré, dulce niño. Gloria a Dios.